En este video vamos a hacer una breve introducción sobre los circuitos de primer orden. Una vez considerado individualmente los tres elementos pasivos, resistores, capacitores e inductores, se está preparado para considerar circuitos que contienen diversas combinaciones de dos o tres elementos pasivos. Así que tenemos dos tipos de circuitos. Un circuito que comprende un resistor y un capacitor y un circuito que comprende un resistor y un inductor. Estos circuitos se le llaman circuitos RC y RL respectivamente. Como se verá, tan simple como son estos circuitos, hayan continuas aplicaciones en electrónica, comunicaciones y sistemas de control. Como vemos en la imagen, los circuitos de primer orden lucen de esta forma. Aquí tenemos una resistencia en serie con un inductor, una resistencia en serie con un capacitor. Como se hizo con los circuitos de resistencia, se analizarán los circuitos RC y RL aplicando las leyes de Kirchhoff. La única diferencia es que la aplicación de las leyes de Kirchhoff solo a los circuitos de resistencia da por resultado ecuaciones algebraicas, mientras que sus aplicaciones a circuitos RC y RL producen ecuaciones diferenciales, las cuales son más difíciles de resolver que las ecuaciones algebraicas. Esto es lo que les he comentado en los dos videos anteriores. Las ecuaciones diferenciales, que son el resultado del análisis de circuitos RC y RL, son de primer orden. Así, a estos circuitos se reconocen de manera genérica como circuitos de primer orden. Por ejemplo, aquí tenemos un inductor, una resistencia. Al hacer el recorrido, encontramos esta ecuación. Recordemos que el voltaje en un inductor se define como L por la derivada de la corriente en función del tiempo, respecto al tiempo. Y el voltaje de la resistencia simplemente es R por I. Esto es una ecuación diferencial. Además de haber dos tipos de circuitos de primer orden, RC y RL, hay dos maneras de excitarlo. La primera es mediante las condiciones iniciales de los elementos de almacenamiento de los circuitos. Se supone que estos circuitos, conocidos como circuitos sin fuente, la energía se almacena inicialmente en un elemento capacitivo o inductivo. La energía causa que fluya corriente en el circuito y se disipe gradualmente en los resistores. Aunque los circuitos sin fuente están por definición libres de fuentes independientes, pueden tener fuentes dependientes. La segunda manera de excitar los circuitos de primer orden es mediante fuentes independientes. Ya hemos dicho que el capacitor cómo se va descargando y ya hemos explicado la fase de decaimiento del inductor. Como lo hemos dicho, esto ocurre cuando no hay una fuente. Ya cuando se abre un interruptor o se cierra un interruptor dejando nada más la resistencia y el elemento capacitivo o inductivo en el circuito. Entonces, aunque los circuitos sin fuente están por definición libres de fuentes independientes, pueden tener fuentes dependientes. La segunda manera de excitar los circuitos de primer orden es mediante fuentes independientes. Aquí tenemos un circuito capacitivo, no tenemos ninguna fuente independiente, pero aquí, como ya lo hemos dicho, hay un flujo de corriente. La segunda manera de excitar circuitos de primer orden es mediante fuentes independientes. Aquí las fuentes independientes consideradas son fuentes de corriente directa. Los dos tipos de circuitos de primer orden y las dos maneras de excitarlos producen las cuatro situaciones posibles. En conclusión, un circuito de primer orden se caracteriza por una ecuación diferencial de primer orden, como ya lo hemos dicho. Entonces, aquí tenemos una fuente independiente, tenemos un interruptor que se abre y tenemos un capacitor. Entonces, si tenemos el interruptor cerrado, este capacitor lo podemos poner como un abierto. Y al abrirlo, comienza la fase de descarga del capacitor y tendríamos que analizar esta parte derecha del circuito. Con esta introducción finalizo el video
y los invito a los próximos videos para comenzar el análisis de los circuitos de primer orden.